Saludos, mi nombre es Fraulín Núñez y el día de hoy le voy a estar hablando sobre la minería de datos. Primero lo primero, ¿qué sería la minería de datos? Bien, la minería de datos es una técnica utilizada en diversas industrias para obtener reconocimiento útil a partir de conjuntos de datos grandes y complejos. Esta se basa en algoritmos que identifican patrones ocultos dentro de los datos sin intervención directa. Bien, un ejemplo de esto podría ser, vamos a poner la identidad de un banco. Un banco dentro de la minería de datos puede llegar a detectar fraudes. Fraudes tales como transacciones financieras, ya esto sería analizando patrones y identificando comportamientos sospechosos dentro de una cuenta a otra. Por ejemplo, cuando tú le envías dinero a alguien, ¿cierto? Que el banco detecta que le envió una X cantidad de dinero que no es usual en esa cuenta, pues ahí ya vendría entrando la minería de datos que va detectando esos comportamientos que, aunque sean mínimos en el momento, poco a poco en el futuro, ya yendo a un historial que se fue registrando de esos comportamientos inusuales, ya ahí vendría el banco y te llamaría y te diría: mira, tú hiciste una transacción tal fecha, que es que excede el monto que tú usualmente manejas. Entonces ya ahí ellos te van a preguntar que si tú estás qué sé yo, que te está entrando dinero por otro sitio. Esto es principalmente si tú tienes una cuenta de nómina, por ejemplo, de alguna empresa que te pagan un sueldo mensual X. Si de un momento a otro tú cobras 30,000 pesos y de un momento a otro tú recibes 100,000 pesos, pues ya ahí se va registrando una lista de parámetros no usuales, por así decirlo. Bien, vamos ahora a pasar a la siguiente: fases del proceso de minería de datos. Cuando vamos a las fases del proceso de minería de datos, tenemos la recolección y la preparación de datos. Esta de recolección y preparación de datos, voy a hacer énfasis en esta porque pues es un poquito importante. Esa es la única que voy a hacer énfasis. Bien, en esta básicamente se recopilan datos de diferentes fuentes y se limpian para eliminar información irrelevante y duplicada. De que se recolectan datos de diferentes fuentes es para que el proceso de minería de datos sea un poquito más limpio y organizado, porque si se recolectan datos de diferentes fuentes pero es el mismo dato, o sea, es la misma información, por eso es que se limpia en este caso esa información relevante o duplicada, porque se recibió dos veces. Espero que me haya dado a entender. También existe la exploración de datos, selección de algoritmos y entrenamientos de modelo, evaluación de validación, interpretación y aplicaciones. Bien, pasemos a lo siguiente. Bien, técnicas principales para la minería de datos. Bien, tenemos la clasificación, la regresión, agrupamiento o clustering, que es en inglés como usualmente se llama. Bien, en esto lo que vamos a definir es el agrupamiento o clustering. Esta básicamente identifica grupos naturales dentro de un arreglo de datos que se recibió. Por ejemplo, es básicamente una segmentación de clientes según el comportamiento que se compara en ese momento. O sea, me explico. Un agrupamiento de clientes, ¿verdad? Que lo que hace es que identifica datos inusuales, los agrupa, y de esta forma se puede llegar a realizar un comportamiento, o sea, se puede llegar a identificar un comportamiento en masa en algunas situaciones en común. Bien, pasamos a la siguiente. Aquí ya pasamos a los objetivos de la minería de datos. Bien, vamos a ver esta definición. La minería de datos tiene como principal propósito extraer conocimiento útil a partir de grandes volúmenes de datos. Para lograrlo, se establecen varios objetivos específicos que guían su aplicación
en distintos campos. Bien, vamos a la siguiente. Descubrimientos de patrones y técnicas ocultas. Bien, uno de los objetivos fundamentales es identificar relaciones y estructuras dentro de los datos que no son evidentes o a simple vista. Esto permite encontrar correlaciones y asociaciones que pueden ser utilizadas en la toma de decisiones estratégicas. Por ejemplo, cuando hablamos de descubrimiento de datos, podemos poner, por poner un ejemplo, un supermercado. Un supermercado puede descubrir que los clientes que compran leche también tienden a comprar pan, porque para eso se basa la minería de datos, para también tener una idea de lo que una persona hace. Entonces, si él hace esto, pues también puede llegar a hacer esto, porque es una recolección de información. Y una persona que compre leche es casi 90% seguro de que compre pan. Esto básicamente ayuda a mejorar una disposición y una producción en la tienda de lo que más se necesita en ese momento. Bien, pasemos a la siguiente. Ahora pasamos a las aplicaciones de minería de datos. Bien, cuando hablamos de las aplicaciones de minería de datos, es aplicaciones o herramientas clave que básicamente ayudan a descubrir patrones, predecir comportamientos y tomar decisiones estratégicas. Bien, dentro de estas tenemos las fianzas y banca, sí, marketing y ventas, salud y medicina, y seguridad y detección de fraude. Estas son varias aplicaciones de minería de datos. Entonces, vamos a definir fianza y banca. Bien, como estábamos hablando anteriormente, las entidades bancarias o financieras utilizan la minería de datos, ya sea para mejorar la seguridad o evaluar riesgos que puedan suceder dentro del banco o la entidad financiera. Y básicamente también se podría utilizar para optimizar la atención al cliente, ya que de esta forma, con la minería de datos, podemos llegar a una conclusión de qué es lo que al cliente le interesa dentro de una entidad financiera. Por ejemplo, una empresa que venda algún servicio. Bien, ¿cómo podemos hacer esto? Dentro de una entidad financiera o bancaria podemos tener la detección de fraude, el análisis de riesgo y crediticio, también la optimización de inversiones y la segmentación de clientes, que fue básicamente lo que les expliqué anteriormente. Bien, vamos a ir a una muy importante, que sería la salud y medicina. Bien, en la minería de datos, realmente todos sabemos que la minería de datos ha revolucionado el sector de salud. ¿Por qué? Porque esto ha... disculpen las notificaciones. Bien, ha mejorado bastante el sector salud, ya que esto ha mejorado la precisión a la hora de dar un diagnóstico o dar una gestión hospitalaria, vamos a decirle así. ¿Por qué? Porque a la hora de tú usar la minería de datos, estas aplicaciones básicamente pueden llegar a diagnosticar, por ejemplo, diagnósticos asistidos por IA. Eso es una gran ayuda, porque básicamente estos analizan los síntomas y antecedentes médicos de esa persona. Inmediatamente la persona pasa su cédula y se registra en el sistema del hospital. Y esto es ofrece una precisión a la hora de recolectar la información y de que el médico sepa esa información de ese usuario en ese momento, ya sea una emergencia o algo, porque si está en un hospital es porque es una emergencia. Bien, también tenemos lo de los descubrimientos nuevos de medicamentos. ¿Por qué? Porque puede llegar a identificar la identificación de patrones de datos clínicos, y esto llegar al desarrollo de fármacos más eficientes. Porque a través de la recolección de datos podemos darnos cuenta de los medicamentos que están funcionando y los medicamentos que no son tan eficientes. Bien, pasamos
disculpen que se pasó. Pasamos a la última, que sería las herramientas comerciales de minería de datos. Bien, en las herramientas comerciales de minería de datos tenemos 4 principales. Hay más, pero tenemos las 4 principales, la más importante por ahora, hasta ahora, claro, porque en el futuro ya no sabemos si vamos a tener mejores herramientas para la minería de datos. Bien, tenemos la IBM SPSS Modeler, tenemos la RapidMiner, tenemos la SAS Enterprise Miner y tenemos la Microsoft Azure Machine Learning. Bien, vamos a definir dos. Vamos a definir lo que sería IBM Space Modeler. Esta es una herramienta bastante potente a la hora de la utilización de minería de datos, ya que esta analiza el predictivo del desarrollo a la hora de la minería de datos. O sea, analiza el desarrollo total que se va a utilizar a la hora de minar datos en específicos. Esto básicamente es un enfoque que facilita el modelo de la minería de datos, porque utiliza interfaces que te ayudan a que, por ejemplo, en una aplicación tú, empezar a minar e indicas el sector donde vas a minar, de los datos que va a recibir una aplicación en específico. Eso es un ejemplo básico, porque no tengo una captura, una foto que pueda yo explicarle más gráficamente. Pero eso quiere decir, algo muy importante es que esta herramienta es gratuita y puede ser utilizada por cualquier empresa o institución. Bien, ¿cuáles son sus características? Bien, de sus características principales tenemos interfaz visual, que está basada en el flujo de trabajo continuo y sin ser sofisticado, o sea, es fácil de usar. Tenemos una integración de bases de datos y Big Data. Quiere decir que maneja data inmensa, o sea, no son de estas aplicaciones que tienen una limitación de data, a pesar de ser gratis, sino que maneja data de grandes instituciones. Bien, tenemos las técnicas avanzadas y aprendizaje automático. Esto es muy importante, ya que el programa, o sea, aparte de tener una buena interfaz, entonces también manejar grandes volúmenes de datos, también tiene habilidades de aprendizaje automático. O sea, que tú puedes darle tareas para que se ejecuten en una hora específica, por poner un ejemplo. Y bien, y por último tenemos el modelado predictivo y la segmentación de clientes. O sea, puede manejar variedad de clientes esta aplicación de minería de datos. Bien, y la última, vamos a hablar también de la última, que es el Microsoft Azure Machine Learning. Esta es muy importante, ya que es muy utilizada a la hora de minar datos en instituciones bancarias y empresas financieras. Bien, vamos con la descripción de esta herramienta. Bien, esta plataforma básicamente está basada en la nube y permite construir modelos de aprendizaje automáticos sin necesidad de programar. Bien, esta básicamente lo que hace es también te da una interfaz, pero todos los datos se guardan en la nube. Ya aquí tú tendrías que invertir en un almacenamiento en la nube para que guarde las grandes cantidades de datos que tú manejas en tu empresa o institución. Y bueno, vamos con sus características. Bien, en sus características tenemos la integración con herramientas de Microsoft como Power BI y Excel. Como es de Microsoft, tenemos una alta compatibilidad en los programas de Microsoft, ya sea Excel, Word, Power BI, que es muy utilizado a la hora de manejar datos en la empresa, entre otros. Todas las aplicaciones que tengan que ver con Microsoft, porque o sea, hay una segmentación, hay una forma de que las aplicaciones se conecten porque pertenecen al mismo proveedor. Bien, tenemos una escalabilidad en la nube para analizar grandes volúmenes de datos. A pesar de que es en la nube y tenemos que pagar una suscripción a la hora de almacenar datos, pues
tiene una gran amplia de capacidad en la nube para poder almacenar todos los datos minados por esta herramienta. Bien, tenemos un modelo de inteligencia artificial que ya está preentrenado. Quiere decir que ya esta inteligencia artificial sabe todo lo que va a hacer con esos datos que obtengan de esa institución que contrató el servicio. Bien, y también tiene un análisis en tiempo real de datos en streaming. Quiere decir que los datos que llegan a la empresa a tiempo real, ya prácticamente la inteligencia artificial ya está trabajando con ellos y va básicamente analizando ese dato, y ya cuando ya tú quieras ir a buscar esos datos en específico que ya la IA trabajó en ese momento, pues ya lo vas a tener. Bien, espero que le haya gustado mi exposición. Aquí ya culmina, espero que le haya gustado, ya que este tema de la minería de datos es un tema bastante amplio, y pues espero y realmente haya cumplido sus expectativas a la hora de la definición y las herramientas y los objetivos de esta gran tecnología. Bien, pasen buenas.